ante los primeros días de lo mismo. La duda surge porque el presidente Lasso ha dicho en entrevistas a medios internacionales que la política económica no va a cambiar, que es él quien la determina, obviamente, y que lo que se buscará es permear los beneficios de los logros macroeconómicos hacia la población. Y ¿con eso alcanza para superar la crisis? Lo vamos a conversar con el economista Abelardo Pachano, consultor y presidente del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo Ecuador. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenín, y gracias por la oportunidad. Gracias a usted por acompañarnos. El nuevo ministro de Economía marca distancia con su discurso de dirigente gremial. Ya no se acuerda o ya no se puede acordar de cuando decía que era necesario bajar impuestos para generar empleo, que el ISD era un impuesto lesivo, que hizo toda una campaña de renta ganada, renta pagada, y el gobierno al que ahora se pertenece transfiguró el impuesto a la renta en impuesto al ingreso. Economista Pachano, si alguien piensa que esos postulados se van a ejecutar ahora, tiene que irse ubicando, porque de lo contrario va a ser amargo su desengaño. Yo me alegro realmente de haberle escuchado la declaración al ministro Arosemena. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Ese es un viejo dicho muy conocido que en el caso de la economía se aplica con absoluta precisión. El presupuesto del Estado y la economía ecuatoriana en general tiene recursos limitados. Tiene que hacerse un proceso muy definido de prioridades. No nos alcanza para todos y debemos nosotros por eso mismo promover que la inversión privada tenga un ambiente muy atractivo para que pueda suplir las restricciones naturales que tiene el Estado debido a la composición propia de la economía, de tal manera que el reconocer que va a darle continuidad con algunos acentos particulares al campo social, que siempre ha sido, digamos, un tema de enorme preocupación en el Ecuador, me parece que está enviando una noticia al mercado interno y al mercado internacional sumamente conveniente. Mucho dice que el ministro no haya terminado de posesionarse y corrió a reunirse con el Fondo Monetario Internacional y luego con otros organismos internacionales. No se ha reunido, sin embargo, hasta ahora con empresarios ni con ningún otro segmento de la sociedad civil. Debemos entender que esas no han dejado de ser las prioridades. No, yo creo que una buena relación con los organismos multilaterales es sumamente conveniente para los intereses del país. El que el ministro visite al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, que haga también una presencia con los otros organismos con los cuales obtenemos recursos y están dentro de la programación de financiamiento del año 2022, me parece un acto protocolario sumamente importante. Creo que él debe informar y me imagino que aprovechará la oportunidad para decir cuál es su línea de acción. El gobierno ecuatoriano tiene total autonomía en la definición de su política económica y estos multilaterales lo que hacen es convenir, si es que ellos creen que la política es coherente, si es consistente con la forma como piensa el gobierno, de tal manera que ya nos hemos entendido bien con el Fondo Monetario en un programa extenso de 3 años y de enorme valor, porque 6.500 millones de dólares no nos presta cualquier persona y hoy el fondo es el acreedor número 1 del Ecuador, tiene un nivel de deuda superior inclusive a la China. De tal forma que mantener una buena relación con los organismos internacionales, con el mercado financiero internacional, expresar los puntos de vista, me parece que es un punto de partida sumamente importante. Ya tendrán oportunidad los empresarios, los trabajadores, de conversar con el ministro. Yo me imagino que él tendrá una agenda en ese sentido. Él tiene que escuchar a todos los sectores y los sectores le tienen que escuchar a él. El ministro les tiene que expresar cuáles son las limitaciones de su gestión. Una cosa es lo que debe hacer el ministro y otra lo que puede hacer el ministro. Y eso de la autonomía ante los organismos internacionales es relativo cuando buena parte de nuestra ejecución presupuestaria depende de los desembolsos que ellos emitan. ¿Cuál es la diferencia entre esos estamentos, economista Pachano, entre lo que debe hacer Arosemena y lo que realmente puede hacer? La realidad económica, Lenín,
No hay país en el mundo, no hay un solo ejemplo de país en el mundo que haya podido llevarle a su sociedad a niveles superiores de bienestar, a resolver las inequidades o a reducirlas por lo menos, a atender los requerimientos de carácter social en los campos de la salud, de la educación, que le escuché al ministro con precisión, que no lo haya hecho sobre la base de un manejo responsable de recursos. Nadie que ha desbordado esa línea o que se ha salido de esa línea ha podido resolver esos problemas, más bien los ha complicado de una forma realmente miserable. El caso de Venezuela es paradigmático, de tal manera que el hecho de que haya una política económica equilibrada, razonable, predecible, le conviene al mundo financiero internacional para poder ver que el Ecuador es un deudor que tiene capacidad de pago, responsable, que vale la pena invertir en él, generar proyectos, generar empleo. Y también es muy importante saber que con esos recursos se están gastando bien las cosas, porque no solo se debe tratar de cuánto gasto, sino cómo gasto. Hay muchos proyectos de carácter social que cada vez piden mayores recursos, pero que hay que hacerles una valoración del verdadero impacto que tiene. Y si no resuelven las causas de la pobreza, pues esos proyectos tienen que ser revisados. Yo parto más del concepto de que antes que mirar cuánto tenemos para gastar es cómo debemos gastar los recursos. Y el Ecuador no ha entrado seriamente a esa etapa de calificar la calidad del gasto. Antes de entrar al cómo, fijémonos por un minuto en el cuánto, economista. ¿Hay realmente ese montón de plata que se necesita para ponerse al día con el IES, ejecutar el presupuesto, pagar los atrasos con los municipios, destinarle más recursos al subsidio a los combustibles, a los bonos, a los créditos, para pagar el incremento salarial de los maestros? Con el precio extraordinario del petróleo y la mayor recaudación por el incremento de impuestos, ¿le va a alcanzar? No le alcanza, Lenín. Todavía el presupuesto tiene una brecha, un déficit de más de 2.600 millones de dólares, incluyendo todos esos conceptos que usted acaba de mencionar, y por lo tanto debe requerir de financiamiento para poder cubrirlo. Y además tiene que tener una buena relación para pagar las obligaciones que se vencen en este año y obtener los nuevos recursos. Entonces las necesidades brutas de financiamiento de este año superan los 8.000 millones de dólares. Ahora, venimos de un año, el año 2020, en donde las necesidades brutas de financiamiento casi llegaron a los 20.000 millones de dólares. Y en el mes de marzo del año 2020 no veíamos la manera como se podía cerrar financieramente el presupuesto y en general la economía del Ecuador. Ahora, esta cifra hay que irla reduciendo y la única manera que tenemos es manejando con mucho cuidado el gasto público, haciéndolo con extremada severidad, con gran honestidad, con gran transparencia, porque ya no hay espacio para más carga tributaria. El esfuerzo de combatir la evasión me parece que sigue siendo un esfuerzo que requiere continuidad. El SRI ha dado muestras de enorme solvencia en ese sentido y ahora le toca al economista Briones tomar la mano de lo que hizo Mariuxi Andrade, que yo creo que fue una labor extraordinaria y que de alguna manera lleva adelante la filosofía de tener en el SRI el gran brazo que consigue que quienes debemos aportar lo hagamos en el tamaño y en la proporción que nos corresponde, sin exagerar obviamente las formas de presión, sino buscando que el contribuyente sea un contribuyente que sea compatible con lo que le corresponde entregarle al Estado. Entonces, me parece que las líneas básicas de gestión del manejo macroeconómico y en este caso del manejo fiscal son muy claras y ahí es donde convergen los multilaterales, ahí es donde convergen los inversionistas extranjeros y ahí es donde convergen los inversionistas nacionales porque se sienten seguros. Esperemos pues que esa seguridad se evidencie en inversiones que se vienen buscando desde hace tiempo y que lamentablemente no llegan. Todavía, Lenín. Tomará mucho tiempo, Lenín. Yo siempre utilizo el ejercicio de cuando uno está haciendo agricultura y siembra
uno no ve a la planta al día siguiente, toma un tiempo hasta que le pueda ver el producto. Igual es en la economía, exactamente. Cuando uno siembra eso, lo que hay es que perseverar, haciendo que todo el ambiente sea consistente, porque si en el intermedio, cuando usted sembró, viene una sequía terrible, se acaba la semilla. Igual se acaba el incentivo que se puso al inicio de un programa si luego se lo desarticula. Abelardo Pachano, economista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín, gracias.